Sean bienvenidos a este programa, Tips Saludables. Yo soy Kino Leal. Y yo soy Jocelyn Tirado. Y hoy vamos a hablarles sobre la donación de sangre. La donación de sangre es un procedimiento voluntario que puede ayudar a salvar muchas vidas. Existen varios tipos de donación de sangre. Cada tipo ayuda a satisfacer diferentes necesidades médicas. La donación de sangre es un procedimiento seguro para los pacientes hospitalizados que la necesitan. Antes de utilizarla, se llevan a cabo análisis para detectar enfermedades como lo son el sífilis, el C. de Chagas, la hepatitis y el VIH, y así asegurarse que la sangre esté en sus condiciones correctas. Existen ciertos requisitos de elegibilidad para poder ser un donador de sangre, los cuales veremos más adelante durante el programa. Vayamos a conocer las generalidades de este procedimiento. Las transfusiones de sangre son tratamientos que salvan la vida a muchas personas. Son necesarias por muchos motivos diferentes, como las operaciones, después de tener accidentes, así como en pacientes con enfermedades crónicas o cáncer. Cada 2 segundos hay alguien que necesita una transfusión de sangre. La sangre no se puede fabricar de forma artificial, por lo tanto, los médicos confían en las donaciones de sangre hechas por voluntarios. Para garantizar la seguridad de las reservas de sangre, en cada donación se determina el grupo sanguíneo y se descartan todas aquellas extracciones que puedan transmitir enfermedades infecciosas. ¿Por qué se realiza? ¿Aceptas que te extraigan sangre para que puedan dársela a una persona que necesita una transfusión sanguínea? Cada año, millones de personas necesitan transfusiones sanguíneas. Algunas personas pueden necesitar sangre durante una cirugía. Otras dependen de esta después de sufrir un accidente o porque padecen una enfermedad que requiere ciertas partes de la sangre. Las donaciones de sangre hacen que todo esto sea posible. No hay un sustituto para la sangre humana. Todas las transfusiones usan sangre de un donante. Historia de las transfusiones de sangre. Las funciones de sangre se desconocieron durante siglos. Los médicos intuían su importancia y realizaron múltiples intentos de transfusiones sanguíneas como medio para tratar distintas enfermedades. Pero en la mayoría de los casos resultaron nocivos para el paciente, por lo que esta práctica médica estuvo prohibida. En 1900, el patólogo alemán Karl Landsteiner comenzó a mezclar sangre de diferentes personas, encontrando que algunas mezclas eran compatibles, mientras que otras no lo eran. Descubrió que en la superficie de los hematíes existían 2 tipos de proteínas marcadoras o antígenos que denominó A y B. Observó además que el plasma contiene también 2 tipos de anticuerpos que reaccionan con las proteínas de los glóbulos rojos y que llamó anticuerpos anti-A y anti-B. De esta manera estableció 4 tipos de grupos sanguíneos. Estableció la compatibilidad entre los distintos grupos según las reacciones que se producían, ya que los anticuerpos que posee cada grupo sanguíneo reaccionan cuando se producen en el torrente sanguíneo hematíes con antígenos extraños, anti-A contra antígenos A y anti-B contra antígenos B. Landsteiner continuó investigando sobre el tema, puesto que seguían produciéndose reacciones transfusionales, y así descubrió en 1940 el factor Rhesus durante sus experimentos con macacos Rhesus. Este sistema comprende varios antígenos, el más importante de los cuales es el factor D. Este factor se encuentra en la sangre del 85% de las personas, que se denominan RH positivas, mientras que el 15% restante que carece de este factor son RH negativas. Por tanto, las personas se clasifican, por ejemplo, como seropositivas o AB negativas, basándose en los grupos AB0 y en el RH. De esta manera, cuando se va a realizar una transfusión hay que entender la compatibilidad de los 2 factores. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Toda sangre contiene los mismos componentes básicos: glóbulos rojos que distribuyen oxígeno por todo el cuerpo, glóbulos blancos que luchan contra las infecciones,
plaquetas que ayudan a que se coagule la sangre, plasma, que es la parte líquida de la sangre. Pero no todo el mundo tiene el mismo grupo sanguíneo. ¿Cuáles son los grupos sanguíneos? Determinar el grupo sanguíneo de cada donación de sangre permite prevenir reacciones de rechazo cuando una persona recibe una transfusión de sangre. Los glóbulos rojos tienen unos marcadores en la superficie que los caracterizan. Estos marcadores, también conocidos como antígenos, son proteínas y azúcares que utiliza nuestro cuerpo para saber que nuestros glóbulos rojos nos pertenecen. Los dos principales sistemas para determinar el grupo sanguíneo de una persona son el AB0 y el RH. El sistema sanguíneo AB0 tiene 4 grupos sanguíneos. Grupo A. Este grupo sanguíneo tiene un marcador conocido como A. Grupo B. Este grupo sanguíneo tiene un marcador conocido como B. Grupo AB. Este grupo sanguíneo tiene tanto marcadores A como marcadores B. Grupo 0. Este grupo sanguíneo no tiene marcadores A ni B. La sangre también se clasifica como RH positiva, lo que significa que tiene el factor RH, o RH negativa, sin el factor RH. Por lo tanto, hay 8 grupos sanguíneos en total. 0 negativo. Este grupo sanguíneo no tiene marcadores A ni B y tampoco presenta el factor RH. 0 positivo. Este grupo sanguíneo no tiene marcadores A ni B, pero sí presenta el factor RH. Se trata de uno de los grupos sanguíneos más frecuentes, junto con el A positivo. A negativo. Este grupo sanguíneo solo tiene el marcador A. A positivo. Este grupo sanguíneo tiene el marcador A y el factor RH, pero no tiene el marcador B. Junto con el 0 positivo, se trata de uno de los grupos sanguíneos más frecuentes. B negativo. Este grupo sanguíneo solo tiene el marcador B. B positivo. Este grupo sanguíneo tiene el marcador B y el factor RH, pero carece del marcador A. AB negativo. Este grupo sanguíneo tiene los marcadores A y B, pero carece del factor RH. AB positivo. Este grupo sanguíneo tiene los 3 marcadores A, B y el factor RH. ¿Por qué son tan importantes los grupos sanguíneos? El sistema inmunitario es el sistema de protección de nuestro cuerpo contra los invasores. Se encarga de identificar los antígenos como propios o ajenos. Para recibir una transfusión sanguínea con garantías de seguridad, el sistema inmunitario de una persona debe reconocer que las células sanguíneas del donante son compatibles con las suyas propias. Si las células sanguíneas no se reconocen como compatibles, se producirá un rechazo. El sistema inmunitario fabrica unas proteínas llamadas anticuerpos, que actúan como protectoras contra las células invasoras que entran en el organismo. Dependiendo del grupo sanguíneo que tengas, tu sistema inmunitario fabricará anticuerpos que reaccionarán contra otros grupos sanguíneos. Si a un paciente le administran un cuerpo sanguíneo inadecuado, sus anticuerpos se encargarán de inmediato de destruir las células invasoras. Esta respuesta agresiva de todo el cuerpo puede causar fiebre, escalofríos e hipotensión, que es tensión arterial baja, y esta puede provocar insuficiencias en sistemas corporales de importancia vital, como lo es el sistema respiratorio o el renal. Aquí tienes un ejemplo de cómo los anticuerpos reaccionan contra distintos grupos sanguíneos. Supongamos que tienes el grupo sanguíneo A. Puesto que tu sangre contiene el marcador A, fabricará anticuerpos B. Si entran marcadores B en tu cuerpo, presentes en los grupos sanguíneos B o AB, tu sistema inmunitario reaccionará contra ellos. Esto significa que solo puedes recibir transfusiones procedentes de personas que tengan grupos sanguíneos A o 0, pero no de personas con grupos sanguíneos B o AB. Las cosas son un poco diferentes para las personas con un grupo sanguíneo AB o O. Si tienes tantos marcadores A como B en la superficie de los glóbulos rojos, que es el grupo sanguíneo AB, tu cuerpo no necesitará luchar contra la presencia de ninguno de los dos. Esto significa que las personas con grupo sanguíneo AB pueden recibir transfusiones de personas con grupos sanguíneos A, B, AB o O.
pero si tienes el grupo sanguíneo O, tus glóbulos rojos no tendrán marcadores A ni marcadores B. Por lo tanto, tu organismo reaccionará fabricando anticuerpos A y B, defendiéndose cuando le administren sangre de los grupos sanguíneos AB o AB. Una persona con el grupo sanguíneo O solo puede recibir transfusiones de su mismo grupo sanguíneo. ¿Quién puede donar sangre? La principal motivación para donar debe ser ayudar a salvar o mejorar la vida de aquellas personas que necesitan una transfusión de forma desinteresada, solidaria y altruista. Además, tienes que recordar dejar pasar 2 meses desde la última donación y tener en cuenta que los hombres pueden donar hasta 4 veces en los últimos 12 meses y las mujeres 3. Cada vez que intentes donar, cumplimentarás un breve cuestionario y mantendrás una entrevista médica para confirmar si puedes donar. Algunas circunstancias pueden ser condicionantes para la donación y otras, en cambio, no suponen inconvenientes. Te resolveremos algunas dudas. Sí puedes donar, sí. Tienes la menstruación pero te encuentras bien. Tomas anticonceptivos orales. Has tomado aspirina o antiinflamatorios. En este caso, se deberá avisar al médico para conocer el motivo por el que se está tomando. Tienes hipertensión arterial, incluso con medicación, si en el momento de la donación tus niveles están correctos. Sí puedes donar aunque hayas sido sometido a acupuntura con material desechable. En estos casos, el personal sanitario siempre decide en última instancia tras el reconocimiento oportuno. Temporalmente, no puedes donar si has sufrido una intervención quirúrgica. Debes esperar 1 semana en el caso de cirugía menor y 4 meses en el caso de cirugía mayor. Si has tenido fiebre recientemente, en este caso debes esperar 2 semanas. Si te han practicado una endoscopía o cateterismo, debes esperar 4 meses. Si has sido sometido a acupuntura sin material desechable, debes esperar 4 meses. Si te han vacunado de la gripe o de la alergia, hay que esperar 24 horas. Con otro tipo de vacunas es necesario esperar 28 días. Por ejemplo, con la varicela, sarampión o fiebre amarilla. Si te han hecho tatuajes o perforaciones, debes esperar 4 meses. Si has realizado viajes fuera del país, deberás esperar mínimo 28 días y hasta 6 meses dependiendo del país que hayas visitado. Si eres mujer y estás embarazada, no puedes donar hasta que hayan transcurrido 6 meses del parto, también en el caso de aborto. Si convives con enfermos de hepatitis B, aunque estés vacunado. En todo caso, el personal sanitario siempre decide en última instancia tras el reconocimiento oportuno. No puedes donar si eres enfermo de hepatitis B, aunque ya estés curado, hepatitis C o VIH. Eres diabético insulodependiente. Eres epiléptico y estás en tratamiento hasta pasado 3 años sin tratamiento. Tienes una enfermedad grave. Aferesis. Durante la aferesis estarás conectado a una máquina que recolecta y separa diferentes elementos de la sangre. Estos componentes de la sangre incluyen los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma. Después, la máquina devuelve los elementos restantes de la sangre. La donación de plaquetas recolecta solo plaquetas. Las plaquetas son células que ayudan a detener el sangrado, aglutinando y formando tapones, coagulación, en los vasos sanguíneos. Las plaquetas donadas normalmente las reciben personas con problemas de coagulación o cáncer y personas que se van a someter a un trasplante de órganos o a una cirugía importante. La donación de glóbulos rojos te permite donar una cantidad concentrada de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos llevan oxígeno a los órganos y tejidos. Los glóbulos rojos donados generalmente se administran a personas con pérdida de sangre grave, como después de una lesión o un accidente, y en personas con anemia, baja hemoglobina. Por otro lado, la donación de plasma recolecta la parte líquida de la sangre, plasma. El plasma permite que la sangre coagule y contiene anticuerpos que ayudan a combatir infecciones. El plasma comúnmente se administra a personas en situaciones de emergencia y traumatismo para ayudar a detener el sangrado.
Riesgos. La donación de sangre es segura. Se utilizan equipos nuevos, estériles y desechables para cada donante, por lo que no hay riesgo de tener una infección de transmisión hemática al donar sangre. La mayoría de los adultos sanos pueden donar alrededor de medio litro de manera segura, sin riesgos para la salud. A los pocos días de una donación de sangre, el cuerpo reemplaza los líquidos perdidos y después de 2 semanas, repone los glóbulos rojos perdidos. Alimentos y medicamentos. Antes de la donación de sangre, duerme lo suficiente la noche anterior a la donación. Come alimentos saludables antes de la donación. Evita los alimentos grasos como una hamburguesa, patatas fritas o helado. Bebe mucha agua antes de la donación. Verifica si algún medicamento que estás tomando o hayas tomado recientemente te impide donar. Por ejemplo, si eres donante de plaquetas, no debes haber tomado aspirina los 2 días anteriores a la donación. Habla con un miembro del equipo de atención médica antes de dejar de tomar cualquier medicamento para donar sangre. Usa una camisa con mangas que se puedan remangar para facilitar el proceso. Inquietudes sobre el COVID-19. No se ha demostrado que el virus que causa la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, se transmite a través de la transfusión de sangre. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, sugiere esperar para donar sangre al menos 10 días después de una prueba de diagnóstico positiva para COVID-19, sin síntomas o al menos 10 días después de que los síntomas de COVID-19 hayan desaparecido por completo. Aquellos que tuvieron un resultado positivo en anticuerpos de COVID-19, pero no se sometieron a una prueba de diagnóstico y nunca desarrollaron síntomas, pueden donar sin un periodo de espera o sin realizarse una prueba de diagnóstico antes de la donación. Durante el procedimiento, te recuestas o te sientas en una silla reclinable con el brazo extendido sobre un apoyabrazos. Si tienes preferencia sobre qué brazo o ven usar, infórmaselo a la persona que va a extraer tu sangre. Te colocan un manguito para medir la presión sanguínea o un torniquete alrededor del brazo para que las venas estén más llenas de sangre. Esto hace que sea más fácil identificar las venas para insertar la aguja. La aguja se une a una sonda plástica delgada y a una bolsa para sangre. Una vez que la aguja está colocada, cierras con fuerza el puño varias veces para aumentar el flujo de sangre por la vena. Primero, la sangre se recoge en un tubo para pruebas diagnósticas. Después, se deja llenar la bolsa con sangre aproximadamente una pinta, más o menos medio litro. La aguja permanece colocada unos 10 minutos. Cuando tu donación finaliza, se retira la aguja. Se coloca un pequeño apósito sobre el sitio de la aguja y se envuelve el brazo con un vendaje. Otro método de donación de sangre cada vez más común es la eferesis. Durante la eferesis se conecta una máquina que se puede extraer y separar las diferentes partes de la sangre, como glóbulos rojos, plasmas y plaquetas. Este proceso permite recolectar una cantidad mayor de un determinado componente. Lleva más tiempo que una donación de sangre estándar, habitualmente hasta 2 horas. Después de donar sangre, debes sentarte en una zona de observación, en donde descansas. A los 15 minutos ya podrás irte. Después de la donación de sangre, bebe más líquidos. Evita la actividad física extenuante o levantar cargas pesadas durante aproximadamente 24 horas. Si sientes aturdimiento, recuéstate con los pies levantados hasta que pase esa sensación. Mantén el vendaje puesto y seco durante las siguientes 4 horas. Si presentas sangrado después de retirar el vendaje, haz presión sobre el sitio y levanta el brazo hasta que el sangrado se detenga. Si aparecen moretones, aplica una compresa fría en la zona de vez en cuando durante las siguientes 24 horas. Considera la posibilidad de incorporar alimentos ricos en hierro a tu alimentación. Comunícate con el centro de donación de sangre o con el proveedor de atención médica en las siguientes situaciones. ¿Te olvidaste de comunicar alguna información importante de salud al centro de donación de sangre? ¿Tienes signos y síntomas de una enfermedad como fiebre en los siguientes días a la donación de sangre?
te diagnosticaron COVID-19 en las 48 horas siguientes a la donación. Se analizará tu sangre para determinar el grupo sanguíneo y el factor RH. El grupo sanguíneo puede ser AB, AB u O. El factor RH se refiere a la presencia o ausencia de un antígeno específico, sustancia capaz de estimular una respuesta inmunitaria en la sangre. Por lo tanto, tendrás un RH positivo o un RH negativo, según si tienes el antígeno o no. Esta información es importante ya que tu tipo de sangre y factor RH deben ser compatibles con el tipo de sangre y el factor RH de la persona que recibe tu sangre. Además, tu sangre se analizará para detectar enfermedades de transmisión sanguínea, como hepatitis, virus de la inmunodeficiencia humana. Si los resultados de estas pruebas son negativos, la sangre se distribuye para su uso. Si alguna de estas pruebas da un resultado positivo, el centro de donación te informará y la sangre que donaste se descartará. Requisitos para la donación de sangre en México. La donación de sangre es voluntaria y altruista. La cantidad donada son 450 mililitros de sangre, cantidad que no interfiere con el funcionamiento normal del cuerpo. ¿Cuáles son los requisitos para poder donar? Tener entre 18 y 65 años. Peso mínimo 50 kilos. Tener en términos generales buena salud. No haber tenido cirugía alguna en los últimos 6 meses. No haberse realizado tatuaje, perforación en los últimos 12 meses. No haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH, SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis. No padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón. No haber recibido trasplantes de órganos. No usar drogas intravenosas o inhaladas. Mujeres no estar embarazadas o lactando. En los 5 días previos a donar, no haber tomado analgésicos. No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas. El día de la donación, no presentar tos, resfriado, dolores de cabeza o de abdomen. Puede presentarse la donación después de un desayuno ligero, como fruta y café. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter y TikTok como Radio WAPS, en Instagram como Radio WAPS Oficial, en YouTube como TV WAPS y sintonízanos por el 1180M. También nos encuentras vía streaming por radiowaps.mixxlr.com. Hasta la próxima.